Dios les bendiga a cada persona, hermanos y amigos que en este lindo momento pueden estar en contacto con nosotros a través de esta publicación. Reciban un cordial saludo, un abrazo, que el Señor les continúe bendiciendo, fortaleciendo a ustedes y también a cada una de sus familias. En esta mañana queremos iniciar esta reflexión elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu bondad, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor porque tú eres bueno Señor y porque son nuevas cada mañana tus misericordias. Muchísimas gracias a cada persona, Señor, que puede oír, puede ver, Señor, esta publicación, esta reflexión, rogando siempre, Señor, que sea tu palabra edificando nuestras vidas. Tú conoces, Señor, cada situación, cada necesidad, cada estado, y rogamos que a través de tu palabra tú seas, Señor, obrando, glorificándote, Señor, enviando tu palabra para salvación, para sanidad, para liberación, para consuelo, también para fortaleza, Señor. Muchísimas gracias te damos en este día. Este es el día que tú has creado y con tu ayuda y tu favor nos alegraremos y nos gozaremos en él. Guárdanos de todo mal, Señor, y dirígenos. Gracias, Señor, por tu palabra que está siendo predicada, pregonada por diferentes rincones del mundo, por toda la tierra. Muchísimas gracias porque eres un Dios soberano, eres un Dios grande y un Dios sublime. Gracias, Señor, te damos y edifícanos e ilumínanos a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Deseamos que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y que la palabra de Dios siempre pueda encontrar cabida en nuestros corazones, sabiendo que en ella hay siempre el consejo oportuno y necesario para nuestras vidas. Esta palabra que es inspirada por el Dios eterno, que es lámpara, que es una brújula, que es una guía para todo ser humano. Bien, en esta hora queremos compartir sobre el tema examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios lo usó llevándolo a diferentes lugares. Él hizo varios viajes misioneros a través de los cuales Dios obró, el Señor plantando iglesias en diferentes lugares en aquellos días, aquellos tiempos. Y uno de aquellos lugares que fue el apóstol Pablo fue a Corinto. Él, con la ayuda de Dios, estableció la iglesia en Corinto. Estuvo ahí más o menos como 1 año, 6 meses. Y entonces, desde el inicio, él estuvo ahí con las personas que creyeron, que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que con esta iglesia de los hermanos corintios, él tenía cierta relación, cierta confianza. En algún momento él dijo que el Señor le había dado a él una autoridad para edificación de la iglesia. Una autoridad para edificación de la iglesia. Entonces él estaba al tanto, a pesar que ya iba a otras regiones, él estaba de una u otra forma al tanto de lo que pasaba con los hermanos en Corinto. Entonces, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, del versículo 13, dice esto de la siguiente manera: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, que ellos le abrían los inconvenientes, cuando surgía algún malentendido, algún roce, ellos le comunicaban al apóstol Pablo como un padre, como un pastor para ellos. Y continúa el versículo 2, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Él era como un padre verdaderamente para esta congregación. Y luego les dice en el versículo 5, en el mismo capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios, examínense
para saber si su fe es genuina. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Aquí Pablo, como un pastor, como un padre espiritual, está hablando claramente a las personas en Corintios para que ellos puedan hacerse un examen, una valorización de poder saber si están realmente en una fe genuina en cuanto al Señor Jesucristo. Y meditando en estas palabras nos hace reflexionar de que es muy importante el inicio, la base, la partida para toda situación en la vida, toda profesión, toda actividad, como una edificación, una construcción. Es importante el inicio, la base, el fundamento. Es muy importante porque de ahí va a depender el crecimiento, el desarrollo de lo que nosotros emprendamos. Entonces Él les dice a los corintios, examínense para saber si su fe es genuina. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo expresaba esto a ellos? Él veía que habían situaciones que se formaban entre ellos. A veces había distanciamiento, enemistades. En algún momento les dijo que ellos aún eran niños y que todavía necesitaban una leche en vez de ya ellos recibir alimento sólido. Y yo creo que esta palabra a nosotros también nos debería hacer reflexionar en cuanto a nuestra fe. Si realmente nuestra fe es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios, si nuestra fe es una fe genuina, como dice esta versión, si no estamos corriendo en vano, como también lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que podamos ir caminando, transitando este camino de la fe con un paso firme, con un paso seguro, no a la aventura, no a tientas, sino caminando con paso firme. Y para ilustrar esta referencia del apóstol Pablo de que hay que examinarse para ver si se está en la fe genuina, vemos el caso en el libro de los Hechos. La Biblia dice que después que el Señor Jesús ascendió a la diestra del Padre, bueno, en esos días la iglesia sufrió una gran persecución. Hombres se levantaron en contra de la iglesia, persiguiendo a los apóstoles, a los hermanos, para que ya no continúen predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 8 que llegó a Samaria el evangelista Felipe y Dios empezó a utilizar a este hombre. Él empezó a predicar a Jesucristo. La Biblia dice que había gran gozo en aquella ciudad. Dios empezó a hacer grandes milagros porque gente era sanada, personas que eran oprimidas eran liberados, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había un regocijo en aquella ciudad porque llegó la palabra de Dios, llegó el evangelio y Dios empezó a obrar en aquella ciudad llamada Samaria. Pero, y en medio de esa predicación, de ese mover de Dios, dice la Biblia en Hechos 8, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. En Samaria había un hombre llamado Simón. Este hombre practicaba la magia y en la Biblia la magia está asociada con prácticas ocultas y mágicas y muchas veces con la toma de drogas que alteran la mente y el estado de ánimo. Cualquier poder que Simón tenía no era de Dios. No era de Dios, era de las tinieblas. Entonces con ese poder él engañaba a mucha gente estaba atónita frente a este mago, como dice aquí, porque él hacía ciertas cosas, ciertas artes, ciertos milagros, entre comillas. Entonces la gente le había seguido a él. Tenían esto como el gran poder de Dios. Y la Biblia dice que también creyó Simón. También creyó Simón. Imagínense. Dice la Escritura que el pueblo, que Samaria, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso hacía Felipe. Predicaba el evangelio del reino de Dios y también el nombre de Jesucristo.
Y a eso es llamada la iglesia, a predicar el Evangelio de Jesucristo, a predicar, como dice en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente el nombre de Cristo. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la gente creía el mensaje que compartía Felipe, pero también creyó Simón el mago. Él creyó, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre mago estaba sorprendido por lo que veía, porque Felipe era un hombre utilizado tremendamente por Dios. Dios hacía los milagros y Dios es el que hace los milagros para que su nombre sea glorificado. El hombre, el ser humano, es simplemente un instrumento, es un canal. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada siempre en el Señor, no en los talentos, no en los dones. Un hombre puede ser utilizado tremendamente, maravillosamente, y eso ocurre es por la pura gracia del Señor. Pero el que realmente obra y ministra es Dios a través de vasos humanos, como en este caso. Era un ministerio tremendo, terrible el de Felipe, con milagros, con señales, con prodigios, con proezas. Entonces este hombre llamado Simón, el mago, quedó atónito, quedó sorprendido por lo que estaba viendo, por los milagros que veía. Entonces los apóstoles en Jerusalén, los líderes allá, cuando escucharon que la palabra de Dios había llegado a Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Enviaron a ver allá lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, a ver a los hermanos, a verlo a Felipe. Y la escritura dice que Pedro y Juan, ellos oraban por los hermanos y les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este hombre que había sido mago y que ahora supuestamente había creído y se había bautizado en las aguas, cuando vio a Pedro y a Juan que oraban por los hermanos y recibían el Espíritu Santo, seguía atónito, seguía sorprendido. Y ahora él, al ver eso, les ofreció dinero a Pedro y a Juan. Mire, tremenda cosa, les ofreció dinero. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y también a veces las actitudes y las acciones hablan de lo que hay dentro de una persona. Me imagino que Pedro y Juan, cuando oyeron y vieron a este hombre, se sorprendieron cuando escucharon lo que este hombre les dijo. E inmediatamente dice la Biblia que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, Simón estaba en otra cosa, él no sabía lo que era eso, ese mover de Dios, que las almas eran salvadas, que eran sanadas, restauradas. Y continúa Pedro y le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón dice aquí que había creído, que se bautizó, pero con estas palabras y esta actitud estaba evidenciando que él realmente no había creído. Su fe no era genuina en el Señor Jesucristo. Él lo que estaba era emocionado, él estaba alborotado, estaba impactado, impresionado por lo que veía, nada más. Pero él no se había arrepentido. Él no se había arrepentido. Por eso que es importante que la iglesia de Cristo hoy en día prediquemos el evangelio del reino de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, para que la gente, el hombre, pueda venir al arrepentimiento. Dice la Biblia en Hechos 17, versículo 30, que ahora Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo.
Entonces Dios lo que está demandando es que el hombre se arrepienta, no simplemente que adopte cierta liturgia, cierta ceremonia, que aprenda a orar, que aprenda a cantar como algo superficial. No. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, aquel doctor de la ley, en aquella ocasión, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a entrar ni vas a ver tampoco el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que arrepentirte. Pero Simón estaba aquí simplemente emocionado. Y Pedro añade y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón el mago, él no estaba en la fe. Él estaba en otra cosa, pero menos en la fe. Él era en hiel de amargura y en prisión de maldad. Le dice el apóstol Pedro, yo veo que estás en eso. Tienes que arrepentirte y ora a Dios por si te perdone aquel pensamiento que has tenido, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, las palabras que le dice el apóstol Pablo a los corintios realmente tienen fundamento. Examínense realmente si ustedes están en una fe genuina en el Señor Jesucristo. Que no sea una simple emoción, que no sea una simple impresión, un asombro por lo que han visto, por los milagros y todo eso. A veces Dios utiliza los milagros por ese medio que la gente se convierta y glorifique a Dios. Ese es el propósito. No es simplemente para que la persona vea el milagro o obtenga el milagro y se quede hasta ahí nomás y luego le dé la espalda a Dios. No, ese no es el propósito del Señor. Todo lo que se haga y que sea para la gloria de Dios, tiene que ser algo que encamine al hombre a Dios, no que lo aleje, no que lo confunda, sino que lo lleve a un arrepentimiento verdadero. Por eso que también la Escritura dice que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos y acciones. Y dice la Nueva Traducción Viviente, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Despójense del viejo hombre. Simón el mago, él estaba acostumbrado ¿a qué? A sus artes mágicas engañosas, a tomar dinero, a coger dinero. Él estaba enseñado a eso. Entonces, ahora que veía las predicaciones, que veía que se hacían milagros, que vio que Pedro y Juan oraban por los hermanos y el Señor les derramaba de su Espíritu Santo, él quiso tener eso y lo quiso obtener dándole dinero a Pedro y a Juan. O sea, él estaba perdido. Él no sabía realmente lo que estaba hablando. No tenía conciencia. Realmente, y por eso es que el apóstol Pablo dice, despójense del viejo hombre con sus acciones. Y también para que su mente sea renovada, sus pensamientos y también las actitudes. Entonces cuando Pablo le dice a los corintios, examinaos, examínense, a ver si ustedes realmente están en una fe genuina hacia el Señor Jesucristo. Dios desea eso porque, mis amigos y mis hermanos, el tiempo transcurre, el tiempo pasa. Y la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Viviendo como sabios, dice, y no como necios, dice la palabra del Señor. El tiempo transcurre. Y a la edad que usted tenga, puede pensar, meditar, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho realmente en el Señor? ¿Mi fe está puesta en Cristo? ¿Mi fe es una fe genuina? Alguien puede decir, bueno, pero eso solo Dios lo sabe. Por supuesto, claro que sí. Y este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Porque Él pesa los corazones, Él pesa los espíritus, dice la Biblia. Y por eso que dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, a menos que estéis reprobados. Cuando hablamos de examinar, estamos hablando de investigar, de comprobar, de inspeccionar, de averiguar. Porque a veces puede ser como Simón, una simple emoción, ¿no es cierto? Nos invitan a una reunión, hemos ido, entonces escuchamos un tremendo mensaje, una tremenda retórica, una tremenda exposición, una palabra maravillosa,
Si a eso se agrega que, bueno, hubo algún mover, hubo alguna sanidad, algo espectacular, qué sé yo. Entonces, de pronto, es una emoción, ¿verdad? Algo maravilloso que pasó. Pero es importante que nuestra fe no esté fundamentada en las emociones o lo que vemos, sino que esté fundamentada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Eso es importante. Porque como dijo el Señor, aquel que oye y que hace mi palabra, lo voy a comparar a aquel hombre que edificó su casa sobre la peña. Vendrán vientos, tempestades, tormentas, pero su casa no se va a caer. Pero aquel que escucha mi palabra y no la hace, lo comparo a un hombre insensato, dijo el Señor Jesús, que edificó su casa sobre la arena. Vendrán vientos con ímpetu, vendrá el río, la tierra se moverá y la casa va a derrumbarse, va a caer, porque no estuvo fundamentada sobre la roca. Entonces Pablo dice, examínense, pruébense si su fe es una fe genuina. No es simple emoción, que me emociono unos meses, ¿verdad? Es como cuando se recarga el celular, entonces está 100%. Y bueno, y luego como que decae, ¿no es cierto? Por el uso, obviamente. Y después estamos a media carga y andamos así por un tiempo, pues yo oro, busco al Señor, estudio la palabra, me congrego, predico del Señor, pero por otros meses como que me apago y ya no quiero leer, no quiero estudiar la palabra, no quiero orar, no quiero tener comunión con mis hermanos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe con compromiso? ¿Es una fe genuina? Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Bueno, este es un caso de Simón el mago, ¿verdad? Que lo mandaron a arrepentirse. Lo mandaron a arrepentirse porque estaba en hiel de amargura, en prisión de maldad, estaba con otros pensamientos, estaba simplemente emocionado. Pero hay un caso de otro hombre llamado José Arimatea. Y es muy agradable cuando uno lee sobre este hombre, porque no se habla mucho de él en la Biblia. Pero en los evangelios se habla de él, ¿no? Y dice, cuando llegó la noche, Mateo, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Y eso ocurrió ya después que el Señor Jesús fue crucificado. Fue crucificado, ya él murió como hombre. Entonces, este hombre llamado José, que vivía en Arimatea, había sido discípulo de Jesús. Mire, él había sido discípulo de Jesús, o sea, un seguidor, alguien comprometido, alguien que había puesto su vida, su confianza, su amor en el Señor. Entonces dice que él vino de noche y este hombre dice que era un varón bueno y justo. Mire las evidencias, las características, el fruto, cuando alguien se ha arrepentido, cuando alguien ha puesto su fe en una forma genuina en el Señor. Hay bondad, hay justicia y eso lo coloca el Señor. Porque no puede ser que alguien pase por años y años en una congregación o años y años escuchando la palabra en su casa, pero no hay fruto. Porque el Señor dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Así dice la Escritura, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y en las epístolas Pablo dice, el que mentía ya no mienta más. El que robe ya no robe más. ¿Por qué? Porque ya hay un corazón nuevo, hay una vida nueva, hay un camino diferente. Y José Arimatea era un varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Mire, era un hombre noble, era parte del grupo ahí en aquel tiempo del liderazgo. Y él no estuvo de acuerdo con todo lo que estaban haciendo y habían hecho con el Señor. Dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Él fue a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor. Y dice en uno de los evangelios que él entró osadamente, intrépidamente. Él fue con esa convicción donde el gobernador y le dijo, yo te pido que me des el cuerpo de Jesús. Evidentemente que este hombre era un discípulo del Señor y él creía en Jesús y amaba al Señor. Para que haya hecho esto, él fue y le pidió el cuerpo al gobernador. Y tomando José el cuerpo del Señor,
lo envolvió en una sábana limpia que él había comprado. Para que él haya procedido en esta manera, o sea, no se puso a meditar o dijo tal vez el gobernador me manda hablando o tal vez toma represalias contra mí. No, él dijo, no, yo voy a pedirle el cuerpo de Jesús. Y compró una sábana limpia, envolvió el cuerpo ahí, dice la Escritura, y luego lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Tal vez él tenía reservado ese sepulcro para alguien, para él, para su esposa, su familia, qué sé yo. Pero en ese momento dijo, no, yo voy a ver el cuerpo del Señor. ¿Dónde está? Yo quiero ver dónde está, dónde lo van a poner. Yo tengo un sepulcro que lo labré en la peña, lo tengo bonito ahí lo voy a colocar. Compró una sábana. Mire, todo eso procedió de alguien que realmente había creído en Jesús, tenía una fe genuina, o sea, una fe sincera. El Señor hoy está buscando realmente discípulos, gente comprometida, gente decidida. Dice en Hechos capítulo 6 que se multiplicó el número de los discípulos. Él nos llamó a ir y a ser discípulos a las naciones. No ir y a ser simpatizantes. No ir a ser personas que solamente sean oidores, que simpaticen. No. A ser discípulos. A ser discípulos es lo que enseña la palabra de Dios. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José de Arimatea, un hombre que realmente estaba en la fe de Jesucristo. A pesar que él murió, el Señor, como hombre, él fue y buscó su cuerpo y lo sepultó. Lo llevó al sepulcro que él había labrado en esa peña y lo colocó. Porque en él había compromiso, había una fe genuina, una fe verdadera. Entonces cuando la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser, dice luego, que estéis reprobados. Imagínense, hermano. Es como que alguien está estudiando en la universidad, en una institución, y él piensa que va a ser promovido al siguiente año, al siguiente semestre, pero no. Pero él está convencido que sí lo van a promover. Pero no le llegan las notas, no va a dar el tope, no le alcanza, pero él está convencido, él está seguro de que sí va a pasar, pero no va a ser así. Tiene que ser una situación muy lamentable, muy triste. Ahora estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la fe en el Señor Jesucristo, por eso dice la palabra, examínense, investiguen, vean, analícense. Si realmente tienen una fe puesta en Jesucristo, porque esto no es algo superficial, de que me parece, de que tal vez, por eso el apóstol Pablo tenía esa convicción, él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor le dijo a aquel ladrón que acudió a él en la cruz, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Mira, entonces es una convicción, es una certeza. Es muy triste, muy lamentable cuando alguien fallece y en un funeral ahí ronda la pregunta y hay familiares que han dicho, y mi papá y mi familiar, ¿será que fue salvo? ¿Será que? Bueno, solo Dios lo sabe y él en vida también lo sabía. Por eso es que hay que asegurarse y hay que examinarse y hay que estar a cuentas con el Señor. Por eso es que hay diferencias. Usted ha de haber escuchado, ha de haber oído que hay diferencias entre un creyente y un discípulo. Claro que las hay. Claro que las hay. Simón el mago fue un simple creyente. Se emocionó, se asombró y ahí quedó. Pero José Arimatea fue mucho más allá. Él creyó, pero fue una persona que le entregó su fe, su amor, su confianza, su compromiso al Señor. El creyente busca siempre los halagos, el discípulo el sacrificio vivo. El creyente busca que lo animen, que lo motiven y que lo reconozcan, exige eso. El discípulo busca animar y aprecia el trabajo de su prójimo, de sus hermanos. El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios. El discípulo está listo para encontrar un servicio y no deja de servir. José Arimatea, él no esperó
¿Quién le dijo a él que vaya a ver el cuerpo del Señor? ¿Ah? La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús dio ejemplo. Entonces, el que es discípulo, él anhela servir. Él anhela servir en cualquier momento, en cualquier área. A veces hay una mala interpretación de esta palabra, ministerio. Entonces la gente se enfoca en un área. Es servir. Es servir. Un siervo es un servidor. Servir. En diferentes áreas. José Arimatea, el Señor, el que predicó, el que sanó a multitudes, a miles, que alimentó, que levantó a Lázaro de la tumba. Su cuerpo estaba ya muerto. Pero este hombre, José Arimatea, él quiso ir a buscar su cuerpo, a pedírselo al gobernador. Y lo envolvió, lo limpió, lo puso en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro que él tenía. Era un discípulo. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros. Y esta palabra es para todos nosotros, repito. Examinaos a vosotros mismos si vuestra fe en Jesucristo es una fe genuina. Que Dios quiera y en nosotros haya ese deseo y esa disposición de que así sea. Que nuestra fe esté puesta realmente en Jesucristo. Y sea una fe que agrade y que glorifique al Señor Jesús, para que su nombre sea glorificado. Muchas gracias por su amable atención. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y un abrazo a la distancia. Bendiciones.